Mantilla. ¿Cómo está, congresista? Buenos días. Muy buenos días, don Mario. Me cuenta que es primera vez que viene aquí a Canal N, bienvenido, por supuesto, y que está un poco afónico porque estuvo anoche en el estadio. Ah, bueno, como buen peruano, festejando el triunfo también, ¿no? Y con la angustia final también. De los 20 últimos minutos, donde casi nos cuesta la posibilidad de clasificación. Claro, casi nos empatan en el último segundo. Sí. En fin, está usted entonces por primera vez acá. Cuéntenos un poco, antes de entrar en materia directamente política. Usted está en Fuerza Popular, pero no milita, está en la bancada de Fuerza Popular, pero no es militante del fujimorismo, ¿no es cierto? Bueno, no soy militante, fui invitado para participar en las elecciones, acepté, no voy a decir que soy ajeno a la simpatía que siempre he tenido por Fuerza Popular, sí tenía el deseo de postular, bueno, hasta que fui invitado y finalmente fui... ¿Por Fuerza Popular o por el fujimorismo históricamente? Digamos, ¿usted en los 90 se sentía un fujimorista? Bueno, yo siempre le he visto a don Alberto con muy buenos ojos por el trabajo que hizo en su primer quinquenio, lamentando siempre un poco los errores que hubo en el segundo quinquenio, pero sí soy admirador de la primera gestión, donde se hizo muchísimo, que creo que muchos peruanos lo reconocen, ¿no? Le preguntaré, como le pregunté a su antecesora en el cargo de la vicepresidencia del Congreso, que también, a la que también recién conocíamos cuando llegó a ese puesto, ¿el 5 de abril fue para usted un mal necesario? Creo que no debió darse, no debió darse, sí. Entonces, pero se dio y ya, bueno, son cosas pasadas. Hay que apechugar con eso, que ¿no? Nosotros no compartimos con esa postura, nosotros negamos rotundamente cualquier posibilidad de golpe de Estado, eso ya quedó bien claro. No, claro, a futuro, pero digo, ¿en ese momento usted cree que las cosas se podrían haber solucionado de otra manera, sin el golpe de Estado? A pesar de las dificultades que había en el manejo parlamentario, yo creo que sí se debía agotar otros medios, sí. Muy bien. Cuando lo proponen para la vicepresidencia del Congreso, he leído en una entrevista que dio usted a Fernando Vivas en el Comercio, que lo cogió por sorpresa. Sí. ¿Lo proponen en esta misma reunión en la que proponen también para la presidencia al congresista Galarreta, en este digamos, cónclave interno de Fuerza Popular? Efectivamente, fue. ¿Quién lo propuso? La presidenta del partido propuso y se llevó a votación. Ella misma dijo: yo propongo al señor Galarreta y al señor Mantilla como primer y segundo, como presidente y primer vicepresidente. Claro, hubo una propuesta de parte de ella, ¿sí? Y finalmente se llevó a votación. Y por unanimidad, porque no hubo ni siquiera abstenciones, se acordó que seríamos los candidatos para... No fue por aclamación, sino a mano alzada. A mano alzada, pues todos votaron a favor, sí. ¿Y usted fue el primer sorprendido? Me sorprendió porque sinceramente no esperaba este cargo tan importante del Parlamento. O sea, ¿no le avisaron por si acaso te vamos a proponer? No, de ninguna manera. A mí me agarró de sorpresa, inclusive me emocioné tanto que hasta me trabé algunas palabras al momento de aceptar la propuesta, ¿no? Sí. Bien, y he visto que usted en la campaña, una de las ideas fuerza que promovió fue la no reelección de los congresistas. ¿Sigue pensando así? Bueno, a veces uno cambia, porque una cosa es estar fuera del escenario. ¿Que cambia? Ahí uno tiene que ser algo, reconocer a veces que hay que modificar algunos criterios. Por ejemplo, yo decía no a la reelección, pero a veces el trabajo que uno hace en 5 años es relativamente corto. Mi postura personal, ¿no? Una reelección y ya dejarla... O sea, ahora cree que sí se debería reelegir o poder reelegir una vez cada congresista. Una sola vez. Y no ocurrirá que después de 10 años digan, bueno, pero 10 años es un poco corto, en realidad se necesitan 15. No, No, esa es mi postura personal, ¿no? Claro, pues la entrevista es a usted, estamos preguntándole por la postura... No, esa es mi postura personal, yo creo que yo lo he analizado así, ya 10 años creo que son suficientes para poder hacer lo que uno desea siendo aspirante a una curul como parlamentario. ¿Y no teme que le digan, claro, eso decías cuando estabas en campaña, pero ahora que ya estás en el Congreso, entonces ya te quieres quedar acá, ya te gustó No, definitivamente le digo, Mario, sí, si me diese la oportunidad... A mí el objetivo principal que tengo ahora es terminar los 5 años de gestión de la mejor manera. No he pensado en reelección. Ahora, si se diese en algún momento, yo tendría que respetar lo que estoy haciendo en este momento. Definitivamente, si hubiera una tercera posibilidad, no voy a participar, sí. Nos hemos olvidado de mencionar, creo que usted es moqueguano y representa a Moquegua. Así es, representa a Moquegua, sí. Es un dato, por supuesto, fundamental. Bien,
el Congreso hay varios temas sobre el tapete, pero uno de ellos tiene que ver con este supuesto fallo del Tribunal Constitucional. Digo supuesto porque lo hemos conocido por una filtración, pero no lo conocemos todavía oficialmente. Eso ha suscitado dos situaciones distintas. Primero, la voluntad de sancionar al congresista Guido Violeta por haber sido, digamos, quien dio a conocer esta filtración, porque él no es el que la filtra, alguien se la tiene que haber filtrado a él. Y segundo, la actitud de más de una bancada, en el sentido de que si esto se aprueba nosotros no lo vamos a coger, porque es como si fuera un golpe contra el Congreso. Vamos por partes. ¿Usted cree que Violeta hizo mal y merece sanción? Hizo mal. He leído su comunicado que ha sacado el día de ayer, donde señala de que un periodista le alcanzó para que opine. Sin embargo, en su Twitter, él dice, yo pedí el fallo y solamente me gustó la sentencia y me dieron solamente el fallo. Y es más, señala de que la semana siguiente se va a publicar... Habla del coordinador parlamentario también del Tribunal Constitucional. Eso lo habla en el comunicado, pero no lo dice en el tweet. En el tweet es bien clarísimo, ¿no? Si uno revisa el tweet de Hitler, dice bien claro, pedí la sentencia y me alcanzaron el fallo. Se está hablando de que él ha ido, entre comillas, al tribunal y ahí le han alcanzado solamente el fallo. Entonces, sin embargo, el comunicado está hablando involucrando a un periodista. Entonces, hay ciertas dudas ahí que tienen que ser aclaradas definitivamente en una investigación disciplinaria en el Parlamento. ¿Cree que merece sanción entonces? Si fuera así... por el solo hecho de haber él divulgado algo que no era conocido todavía... Bueno, es que nosotros, los parlamentarios especialmente, creo que debemos ser respetuosos de las instituciones y de las reservas de los procesos. Y este tema, el tribunal todavía no haya emitido oficialmente un pronunciamiento, creo que nadie tenía por qué publicar algo que no es oficial. No, tenemos que partir de que ese documento es un documento no oficial. No sabemos hasta este momento si el tribunal cuando publique su sentencia será idéntico o no. Sí. Pero ya está poniendo en duda también... Pero aún si fuera idéntico, la filtración es el problema que se está señalando. Claro, la filtración, pero también la acción que él ha tomado para ir y pedir una información y conseguirla y divulgarla, ¿no? Entonces, yo creo que acá hay responsabilidad no solamente de parte de él, también de parte de quien alcanza la información, porque, y quiero poner acá bien claro ese tema, habría que ver si realmente, primero, si ese proyecto o eso que ha presentado él ha sido debatido ya por el pleno del tribunal o solamente es un borrador del ponente. Porque si fuera un borrador del ponente, entonces yo sí digo aquí, Mario, discúlpame, directamente, el responsable directo es el ponente. Porque se supone que el ponente tiene su borrador, todavía no debatido, él lo tiene bajo 4 llaves. ¿Correcto? Entonces el responsable sería él de haber filtrado. Estamos hablando ahora de la fuente de la filmación. De la fuente, filtración, perdón. De la fuente, así es. Ahora, la eventual sanción le correspondería a la Comisión de Ética, porque no hay un problema directamente legal, sino está en la dimensión ética el eventual problema, ¿o no? Claro, tengo entendido de que el día de hoy, o a más tarde el día de lunes, van a presentar una denuncia en la Comisión de Ética, y ahí se tienen que investigar los pormenores. Él ha invocado el artículo 93 de la Constitución que lo faculta a dar opiniones, pero acá el tema, como le digo, él dice bien claro, él ha ido al tribunal, así dice eso es lo que debe entender como su Twitter, pedí, y cuando pide significa que lo ha pedido en el tribunal. En todo caso, eso tendrá que ser aclarado en la investigación correspondiente, ¿no? Ahora, en cuanto al fallo, vamos a asumir que fuese ese el que finalmente se aprueba y se sanciona. ¿Piensa usted, como algunos congresistas de su bancada y de la bancada aprista también, que es prácticamente un golpe al Congreso y que el Congreso no debiera acoger esa disposición? Mire, yo soy abogado y yo creo que nos guste o no nos guste un fallo, nosotros tenemos que saber aceptar. Pero más allá de este tema está la transparencia, la honestidad y la confianza que nos va a brindar ese fallo. Porque definitivamente, según el término que usamos los abogados, ¿no?, ya está contaminado este proceso constitucional desde el momento que se ha filtrado esta sentencia. Sería para mí muy lamentable de que realmente salga un fallo exactamente igual como que ha sido publicado, porque en el comunicado que hace el tribunal no señalan si ese fallo ha sido ya debatido. Aparentemente ha sido un borrador, ¿no? Pero si hubiera sido debatido y ha sido filtrado, entonces estamos hablando de una adelanto opinión que en el fondo invalida
un pronunciamiento transparente, porque aquí estamos vinculando... Lo invalida. Lo invalida, es serio decir que un pronunciamiento del Tribunal Constitucional no es válido. Porque entonces se puede, digamos, desconocer. Pero no, yo le digo, en principio debemos aceptar un fallo. Pero ese proceso, como le digo, está contaminado, ya está en cuestión la transparencia con la cual se puede haber elaborado ese proyecto o debatido ese proyecto. Entonces, desde el momento que se filtra hacia un parlamentario oficialista, ¿no? Sabemos muy bien, sabemos... si hubiese filtrado un parlamentario de oposición, el problema sería el mismo. Peor, si hubiéramos sido nosotros, hubiera sido mucho más grave, ¿no? No quiero decir desde el punto de vista de la falta, de la circunstancia que se evidencia de que hay un fallo que sale del Tribunal Constitucional, cuyo contenido se filtra del Tribunal Constitucional antes de tiempo. Pero no termino de entenderlo. Usted dice, en principio tendríamos que aceptarlo, pero estaría, no sé si ha dicho viciado... Contaminado. ¿Lo aceptan a pesar de que esté contaminado? O sea, ¿cuál es en principio lo aceptan, al final también? Como abogado tengo, yo creo, el deber de decir, se tiene que aceptar, nos guste o no nos guste, ¿no? Pero a lo que doy es que es un proceso que está contaminado, que está cuestionado, que ya le resta la credibilidad absoluta al 100% a su elaboración y debate de este fallo, ¿no? A eso me voy. ¿En el fujimorismo los preocupa el impacto que pueda tener ese cambio en la disposición acerca de la imposibilidad de formar otras bancadas, separarse y formar bancada aparte? Porque esa es la especulación, digamos. Están preocupados porque alrededor de Kenji existe un sector que eventualmente podría apartarse y formar bancada aparte y, bueno, cambia el panorama político. Miren, no creyera, no, yo asisto a todas las reuniones de bancada que tenemos los parlamentarios. Y nos vemos con todos nuestros colegas de la bancada, conversamos, tenemos reuniones muy amenas. La verdad que no veo yo ningún indicio de división. Creo que acá hay un sobredimensionamiento del problema por parte de algunos medios de prensa, en que sí, nos vamos a dividir, nos vamos a partir, pero en realidad nosotros no tenemos ningún temor de que se declare inconstitucional, porque los lazos que tenemos al interior del partido son muy sólidos, ¿no? No le veo inconveniente ahí, no tenemos temores. Bien, otro asunto que está sobre el tapete dentro del fujimorismo y además promovido por la propia Keiko en el mensaje que colgó en las redes hace, digamos, poco más de 15 días ya o 12 días, es los cambios en el gabinete. Ella llega a mencionar 5 sectores. Menciona educación, menciona interior, justicia, salud. Y aunque no parece saber cuál es la cartera de la que se encarga, alude a la señora Molinelli, que es el ministro. ¿Usted también cree que hay 5 integrantes del gabinete que tienen que ser removidos? Bueno, efectivamente, por ejemplo, el caso de la educación creo que es ya un común denominador en la población misma, de que la ministra no ha estado a la altura del cargo, no ha sabido resolver este problema educativo que ya todos conocemos. En el caso de salud, vemos que los hospitales tienen una carencia de medicamentos, las atenciones que se dan son pésimas, no es posible que sigamos manteniendo hasta el día de hoy, pese a los grandes cambios que se anunciaron por parte del presidente de la República, sigamos haciendo citas de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, o sea, no hay ningún cambio. En el caso de justicia se cuestiona mucho el retiro de las procuradoras que estuvieron justamente viendo el caso de Odebrecht, y en el caso de Basombrío, por ejemplo, que a pesar que en cada oportunidad sale a los medios a decir que capturaron ciertos delincuentes, ciertas bandas, sin embargo vimos cómo hace pocos días en el mismo corazón de Lima, y donde la Unión, había una balacera. Entonces, son carteras que creo que deben necesariamente... Pero el pedido de Keiko Fujimori para que se removiera incluso el ministro del Interior fue antes de la balacera. Claro, pero eso sí, de la Unión, ¿no? Claro, eso ha sido un desenlace de lo que viene ocurriendo. ¿Y ella sabía que eso iba a producirse? No, definitivamente no, pero me refiero de que la delincuencia va avanzando. O sea, mientras él va diciendo que estamos controlando, vamos disminuyendo la delincuencia, vamos mejorando la seguridad ciudadana, vemos que sigue avanzando. Si no, simplemente le digo este hecho que ha ocurrido... ¿Usted cree que de repente van a cesar todos los crímenes en el país? ¿Así? No, definitivamente no. Yo tengo una postura muy personal en ese tema, ¿no? La delincuencia no se va a frenar aumentando penas, no se va a frenar haciendo más penales, no se va a frenar así. Tenemos que nosotros, creo, trabajar
en el origen, de dónde viene la delincuencia. Y el origen son los niños en abandono, de hogares destruidos. Entonces, por ahí yo propuse, inclusive en un pleno, cuando se presentaron los ministros, dije, ¿por qué no se preocupan por construir albergues que puedan, para la redundancia, albergar a menores en abandono entre los 0 hasta los 6, 7 años que los niños se forman, ¿no? Y de esta manera inculcarle valores, porque esa es la edad básica para que el niño finalmente se pueda desarrollar en el futuro. Entonces, creo que ahí debemos atacar, o sea, debemos, creo, atacar ahí, porque si formamos a un niño con valores, explicarle qué cosa es el trabajo, lo bueno, lo malo de la vida, entre otras cosas, entonces va a haber menor riesgo de que se siga incrementando la delincuencia. Pero mientras sigamos viendo aumentando cárceles, aumentando penas, y sigue habiendo el caldo de cultivo de la delincuencia, esto va a continuar, ¿no? Nos faltó el MIDIS, la ministra Molina. Ellos sí creo que era inevitable de ese comentario, disculpe que me ha pasado, ¿no? No. Eran tantos que era difícil recordar todos. Ella firmó la adenda famosa de Chinchero. La firmó bajo instrucción, no la firmó porque se le ocurrió a ella. Pero la firmó. Sí, claro. La firmó y fue parte de ese gabinete del Ministerio de Transportes, y creo que en realidad no debió ser premiada con un ministerio, ¿no? Tiene que salir. Debe salir. Zavala, aunque no lo mencionó la señora Fujimori, también está recibiendo fuego graneado, y ya sea porque es ministro de Economía y primer ministro a la vez, o sencillamente porque el rol que ha desempeñado como presidente del Consejo de Ministros a determinadas personas o determinados sectores políticos les parece poco satisfactorio. Bueno, hemos pasado ya más de un año y hemos visto que en este año el Perú no ha mejorado nada, al contrario, no ha habido un buen manejo político ni económico, ha habido más de 100.000 puestos de trabajo, no ha habido el famoso destrave de grandes inversiones, ha habido un retroceso en el crecimiento económico y nadie más que responsable pues, es el Premier, ¿no? Es más, los mismos congresistas de su bancada están pidiendo un oxigenamiento en el Ejecutivo, y hasta están pidiendo el cambio de Zavala. Entonces yo creo que este sentimiento o este pedido ya es casi... ¿Y qué va a pasar si desde el gobierno mismo no hacen estos 6 cambios? Es bastante 6 cambios, ¿eh? Bueno, ya es en realidad responder el gobierno. Nosotros no quisiéramos entrar al plano de las interpelaciones porque... Pero tienen una ya en línea, que es la de la ministra de Educación, y entiendo que... Salud también, además está insistiendo en ello el Frente Amplio. Bueno, en el caso de la ministra de Educación ya todos conocemos el motivo, ¿no? La de Salud también ha sido ¿Pero tiene chance de salvarse la ministra de Educación o sencillamente trámite? No quisiera adelantarme, pero yo creo que particularmente yo sí votaría por la censura. ¿Por la censura? Antes de escucharla. Inclusive antes de escucharla, ¿no? Antes de escucharla. Sí, así es. Esa sería mi posición personal, ¿no? Sí, claro. ¿Y en el caso de la ministra? De Salud habría que escucharla para ver qué decisión tomamos. O sea, digamos, tienen que irse los 6, pero hay una gradación. Hay unos que están más graves que otros. No necesariamente, le digo, es una sugerencia que se ha dado, pero no necesariamente significa que los 5 van a ser interpelados, ¿no? La intervención va contra la educación y la de salud. Los demás todavía no existe ningún pliego interpelatorio, no, ningún pedido, sí. ¿Trabaja usted con Marta Chávez? Sí, es asesora del despacho de la vicepresidencia. ¿Recién la ha conocido o tenía ya una relación con ella a lo largo del año anterior? Bueno, el año anterior sí he conversado con ella porque visitaba a mi colega Rosa Bartra, también tuve que conocerla cuando ella fue a mi lugar de origen, que es la provincia de Hilo. Ha ido en varias oportunidades, ahí la conocí, conversamos. Muy buena persona. ¿Aconseja políticamente, aparte de asesorar, digamos, técnicamente la función de vicepresidencia? No, más que todo, hoy ya vemos el tema de evaluación de los proyectos de ley que ingresan a la vicepresidencia, que es competencia de nosotros, y ella hace la calificación previa para luego debatirla conmigo y decir a qué comisiones se derivan los proyectos que se presentan por los diversos parlamentarios. ¿Cómo están las relaciones entre su bancada y la bancada oficialista? ¿Son tan tensas como parece o peor? No creo, o sea, una cosa es lo que se hace desde de afuera, pero internamente de todos los parlamentarios conversamos, hay una relación normal, y cuando hay que debatir se tiene que debatir. El vocero de la bancada oficialista es su paisano.
Ceballos. Antonio Ceballos. Bueno, sí, es moqueguano. Bueno, tengo entendido que nació en Tacna, pero tiene de orígenes moqueguanos. Ah, sí, sí. Pero Sí, él representa... representa a Moquegua, sí, representa a Moquegua, sí. Pero no tiene, digamos, mayor familiaridad con él por la circunstancia de ser paisanos. Bueno, es que los orígenes míos son de Arequipa. Sí, y nacido en Hilo. Todos mis hermanos han nacido en Hilo. ¿Estudió usted en Arequipa también? La universidad, sí. Pero primaria, secundaria en la ciudad de Hilo. ¿Y con el vicepresidente, que también es de Moquegua? Él nació en Lima. Bueno, también ha sido presidente regional de Moquegua y representa... No, él es, o sea, ambos tienen orígenes de Moquegua, obviamente, sí. Tienen, bueno, sí. De ancestros, ¿no? O sea, el único moqueguano es usted. Es la verdad. Esa es la verdad. Es la verdad, sí. Muy bien. Bueno, vamos a tenerlo con más frecuencia al vicepresidente, al primer vicepresidente del Congreso, Mario Mantilla, por acá, pero esta ha sido una primera conversación por la que le agradecemos mucho. Buenos días. Sí, por favor, como un relámpago, ¿tiene algo que decir? Ya. No, yo solamente quería ver el tema del fallo, ¿no? Del tribunal que tanto se cuestiona. Acá hay dos cosas. Una cosa son las atribuciones, las atribuciones de los parlamentarios individualmente y otra las atribuciones de los grupos parlamentarios que están relacionados a los partidos políticos. Entonces, creo que en el mismo reglamento y en la misma Constitución habla, ¿no? Que los grupos parlamentarios son los que se organizan y proponen comisiones y todo lo demás. El parlamentario no pierde sus derechos. Ellos tienen derecho a voz, a voto en pleno, pero se someten al reglamento. Solamente ese pequeño clic. Muchas gracias. Tenemos que irnos. Nos vemos el lunes aquí en De 6 a 9. Buenos días. San Mateo, auténtica agua de manantial.